Dos, no. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que estén participando de esta defensa de tesis. En principio, presentar a mi director local de Proyecto Integrador Profesional, al ingeniero Héctor Rubén Pérez, al director externo, el ingeniero Andrei Eckert, y paso a presentar también el jurado evaluador, compuesto por el ingeniero Carlos Casarotto, el ingeniero Marcelo Pacheco y el ingeniero Juan Manuel Ramos. Básicamente la idea de este proyecto integrador profesional es contar un poco mi trabajo realizado durante el desarrollo de mis actividades como asistente de ingeniería de mantenimiento e integridad mecánica en los yacimientos operados por Tecpetrol dentro de la región de la cuenca Neuquén y Vaca Muerta, principalmente en lo que respecta a la implementación de estrategias de mantenimiento eléctrico en el rubro oil and gas. Como contenido, principalmente la idea de la presentación es dividirlo en 4 partes. Una introducción donde se defina y se muestre el alcance del proyecto, la estructura del sector de la cual formo y formé parte, una descripción de situación inicial desde el punto de vista organizativo y de las instalaciones, un segundo punto donde se demuestren los fundamentos teóricos, es decir, se defina la base teórica basada en conceptos y definiciones para integrar todos los conceptos que luego se van a desarrollar en el punto 3, que básicamente son los objetivos de gestión que me planteó la organización, dando un cierre a la presentación con las conclusiones. Partiendo de la introducción, básicamente mis actividades se basaron en la revisión, análisis de estrategias, modificaciones y mejoras introducidas en paquetes de mantenimiento que ya existían, o sea, preexistentes en lo que respecta al sector eléctrico, y también aquellos equipos que no se encontraban cubiertos por planes en lo que es la creación, determinación de estrategias y de definiciones. Dentro de la organización general de la empresa es de tipo matricial, con una estructura jerárquica clásica. Mantenimiento particularmente se encuentra bajo el ala de operaciones. La estructura es encabezada por un gerente y luego hay 2 jefes de sectores que, si bien trabajan en conjunto, presentan diferencias sustanciales en cuanto al funcionamiento y a la composición. Mantenimiento operativo, que se encarga de todo lo que son tareas programadas para realizar en la semana, es decir, de programar, organizar y controlar que los trabajos se cumplan en tiempo y forma. Cuenta con 2 niveles de jerarquía: la coordinación, que centra más sus actividades en lo que es cuentas, presupuestos y prioridades de tareas, y la supervisión, que se encarga de determinar todo lo que son requisitos de trabajo planificado, como así también aquellas actividades que no provengan de un plan de mantenimiento, es decir, aquellas tareas que sean imprevistos. Por su parte, ingeniería de mantenimiento, desde el punto de vista de la composición, cuenta con un ingeniero por especialidad y un planificador de mantenimiento. Se observa en el organigrama que hay 2 ingenieros de integridad debido a la gran cantidad de ductos y equipos estáticos presentes en campo. Y además, vinculado con esta especialidad, se cuenta con un supervisor de campo que se encarga de inspeccionar las tareas desarrolladas por las contratistas en lo que esa actividad respecta. Debajo del planificador se encuentra con un técnico de mantenimiento, el cual se encarga de operar todo lo que es el software de gestión de la empresa. Las incumbencias de ingeniería de mantenimiento, básicamente el objetivo es asegurar que las técnicas de mantenimiento sean efectivas, es decir, que sean las apropiadas y las que más se adapten a cada activo. Dar soporte en todo lo referente a mantenimiento planificado, es decir, a la generación de los planes, ya sean preventivos, predictivos o inspecciones. Tiene por objetivo y debe participar en mejoras del sistema, es decir, proponer mejoras de proceso. Participar en la contratación de servicios especiales, en lo que es confección de pliegos, análisis de ofertas técnicas. Encargarse de todo lo que es la gestión de materiales y equipos, es decir, generación de códigos, establecimientos de stocks, altas de equipos, listado de repuestos, por ejemplo. Y participar de los análisis de falla para determinar la causa raíz que la genera y no volver a reincidir en la misma. Y la elaboración de procedimientos y prácticas operativas basándose y cumpliendo los estándares determinados por la empresa. Básicamente lo que hace es un gerenciamiento de riesgo y ciclo de vida de todos los activos. Para
una primera medida para ponerlos en tema de la descripción de situación inicial. Se realizó un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Básicamente, como fortalezas se encuentra un personal competente y capacitado, una disponibilidad de información, es decir, se encuentran manuales, se encuentra ingeniería, hay planos, un entorno de trabajo diseñado para realizar mantenimiento, es decir, la planta se encuentra con grandes índices de mantenibilidad, es decir, está todo dado para que los equipos sean mantenidos. Como oportunidad, podemos decir que se cuenta con un sistema de gestión integrado, que es por computadora, particularmente SAP, que se cuenta con un presupuesto para mantenimiento que se realiza mediante un budget anual, o sea, es decir, ya se sabe con cuánto capital se va a contar. Como debilidades se encuentra una falta de codificación de materiales, es decir, muchísimos tiempos de demora en cuanto a alguna reparación o algún cambio o reemplazo de material, demora en la gestión de repuestos, la implementación parcial del sistema de gestión, es decir, había muchísimas cosas que no se estaban aprovechando del sistema de gestión, y una excesiva acumulación de órdenes de trabajo correctivo, es decir, no se estaba realizando mantenimiento, se estaba trabajando prácticamente a la rotura. Como amenazas, una inestabilidad del precio del gas y del petróleo, es decir, que también en cierta forma termina afectando a la parte humana, al recurso humano y también al presupuesto, y que la ejecución de mantenimiento era entregada a empresas contratistas, es decir, hay que realizar también un seguimiento desde el punto de vista de controlar que el mantenimiento tercerizado se cumpla como corresponde. Esto para ver el análisis FODA para ver una descripción desde el punto de vista organizativo. Desde el punto de vista de las instalaciones podemos plantear, la idea era plantearlo con la curva de Davis o curva de la bañera para ubicar en alguno de estos tres periodos a la planta en cuestión. Básicamente se observa que es un gráfico de la tasa de fallas en función del tiempo, con tres periodos bien definidos. Un periodo inicial de la curva de una zona de juventud o de zona de mortalidad infantil, que es cuando se inicia la vida de un equipo o instalación, donde se observa que la tasa de fallas resulta ser relativamente alta. Básicamente es como consecuencia de errores de diseño, defectos de montaje o de fabricación, o también errores de operación. Un segundo periodo, que es el periodo de madurez o periodo de vida útil, que se logra una vez que las partes se acoplaron y la tasa de fallo resulta relativamente baja. Es el periodo de mayor duración y es en el que se estudian los sistemas antes que alcancen el tercer periodo, que es el envejecimiento, donde básicamente la tasa vuelve a incrementarse debido a que los componentes se empiezan a degradar sus características por el transcurso del tiempo. Particularmente la planta de tratamiento de gas presente en Fortín de Piedra cuenta con 2 años de puesta en marcha, por lo que si pudiéramos ubicar a los activos dentro de uno de los 3 periodos, estaríamos dentro de la zona de juventud de mortalidad infantil, es decir, donde la tasa de falla resulta relativamente alta. Los fundamentos teóricos, básicamente me pareció relevante empezar definiendo qué es el mantenimiento. De esta definición, que es de la normativa IEC, me pareció relevante contar que se ve a mantenimiento como la combinación de actividades técnicas y administrativas, es decir, entender a mantenimiento como una actividad multidisciplinaria, multisectorial, de muchos departamentos, básicamente para mantener una parte del equipo o lo que sea en funciones. Para ver la evolución del mantenimiento con el transcurso de los tiempos, con el paso del tiempo, perdón, básicamente se cuenta con una primera generación en el siglo XVIII que se basa de un reducido grado de mecanización, o sea, máquinas simples, donde la prevención de fallas no tenía prioridad en las compañías y las reparaciones eran llevadas a cabo por personal no muy idóneo, no se necesitaba especialización. Básicamente se realizaba un mantenimiento correctivo a la rotura y algunas mínimas tareas de limpieza y lubricación. Una segunda generación, donde es la época de la producción en serie, básicamente donde se realizan los mantenimientos preventivos activos, ya empieza a haber un aumento de demanda, era necesario prevenir las fallas, aparece el concepto de preventivos, bajar los tiempos de paradas programadas, es decir, se empieza a generar el concepto de mantenimiento preventivo activo, que es prevenir y actuar para que la falla no ocurra.
Y por último, una tercera generación, que es a partir de 1980, más o menos, en la post-Segunda Guerra Mundial, que es el sistema de información, donde ya contamos con un mantenimiento predictivo proactivo, es decir, actuar antes que la falla ocurra. Empiezan a ganar relevancia los conceptos de disponibilidad, confiabilidad, por ejemplo. Y bueno, la flecha apuntando para el siglo XX es porque estamos en la era de la tecnología, en la era del mantenimiento 4.0, es decir, que estamos ante una cuarta generación. Los tipos de mantenimiento básicamente son tres: un correctivo, preventivo y predictivo. Dentro del correctivo, la descripción es corrige o repara fallas o averías a medida que se van produciendo. La ventaja más importante es el agotamiento de la existencia de desgaste, se le saca hasta lo último al equipo. Y como desventaja más importante es una elevada necesidad de piezas de recambio sin saber cuál era la pieza que se iba a cambiar y la imposibilidad de determinar la disponibilidad de los equipos. Un preventivo que consiste son tareas planificadas que se ejecutan periódicamente. Como ventaja es que ya se empieza a poder planificar el mantenimiento, se empieza a necesitar piezas, pero que se conocen cuáles son las piezas de recambio. Y como desventaja es que no se agotan las existencias de desgaste de los equipos y empieza a generar gastos de planificación. Por último, el predictivo, básicamente, que lo que hace es relacionar variables físicas con estado de desgaste o de estado de la máquina, digamos. Básicamente es también llamado mantenimiento condicional o mantenimiento a condición. La ventaja es que se agotan de vuelta nuevamente las existencias de desgaste, y como desventaja más grande es que hay que realizar una gran inversión en lo que es el sistema de medición, hay que capacitar muchísimo al personal. Para ver en qué sector de la curva PF, en la curva de resistencia a falla en el tiempo, digamos, es factible aplicar cada mantenimiento, se notan 4 puntos. Un área de diseño donde la pendiente de esa recta es lo que se llama confiabilidad inherente de los equipos, es decir, es aquella que se espera que brinde el activo una vez que yo la proteja con alguna estrategia de mantenimiento. Un segundo punto, que es el área proactiva, que es donde aplico el plan de mantenimiento proactivo sobre la máquina. Un tercer sector, que es el área correctiva, que básicamente la idea acá es planificar y programar la reparación detectada en el punto P, es decir, ya tengo la presencia de una falla potencial, antes de llegar al punto F, que es donde se me produce una falla funcional, ya entro en el área reactiva y es donde se multiplica el costo considerablemente. Como filosofía de mantenimiento se detectan, digamos, varias. En principio, el mantenimiento productivo total o TPM, que apunta desde el punto de vista organizativo, básicamente se basa en 8 pilares. La orden y limpieza en el trabajo, educación, capacitación y entrenamiento, la asignación de los recursos, establecer un proyecto de mantenimiento, es decir, se hace un análisis del historial del equipo para determinar mejoras que nos protejan de problemas futuros. El mantenimiento autónomo, que se basa en el concepto de a mi máquina la cuido yo, es generar esa conciencia en el personal. El mantenimiento contable, es decir, involucrar también a la gente de contabilidad o la gente más relacionada a lo económico, a mantenimiento. El mantenimiento planificado y el mantenimiento preventivo, básicamente con la idea de establecer los tipos de mantenimiento y nos van a llegar a lograr el mantenimiento productivo total, una de las filosofías. Desde el punto de vista más técnico, desde el punto de vista de los equipos, tenemos el mantenimiento basado en la confiabilidad, que básicamente es una metodología que permite definir en forma sistemática las estrategias que más convienen aplicar a cada máquina de activo basándose en el modo de falla. Se basa básicamente en 7 fallas, las cuales se pueden ir contestando a medida que uno va avanzando con las preguntas que se pueden ver en la presentación. Y el mantenimiento basado en el negocio, que apunta desde una filosofía desde el punto de vista más económico, que básicamente la idea es observar a los activos a largo plazo, tratar de que el ciclo de vida sea lo menos costoso, el costo del ciclo de vida, perdón, sea lo menos costoso posible, es decir, vea el mantenimiento no como un costo, sino como una oportunidad de negocio. El benchmarking o estrategias combinadas básicamente es un proceso de medición y de mejoramiento de las prácticas de negocio. También básicamente existen 3 tipos.
acá se puede ir viendo cómo es el proceso de benchmarking, se determina en qué proceso quiero hacerlo, se identifica cuál es la mejor práctica, se evalúa cuáles son las organizaciones líderes en esas prácticas, evalúo las prácticas de mi organización particular y defino y ejecuto las mejoras que encontré. Hay 3 tipos, básicamente, el benchmarking interno, que es básicamente entre los distintos departamentos, el de colaboración con aquellas empresas que se encargan de lo mismo, y de mejores prácticas donde se buscan básicamente las empresas líderes en determinado proceso. Para el desarrollo de los objetivos, básicamente dividí la presentación en 3, cronológicamente, es decir, ese es el orden que debe llevar. Primero se debe gestionar la información, luego se administra y se programa el mantenimiento, y por último se obtiene la medición y el control. Para comenzar con el proceso de la gestión de la información, la empresa adoptó la normativa internacional ISO 14224, que brinda básicamente una base para la recolección de información, es decir, define algunos lineamientos para que la recolección de la información sea lo más fiel posible. Básicamente lo que exige la normativa es, en un primer punto, comprender el proceso, es decir, entender de qué proceso estoy hablando, entender los pormenores de la planta. Un segundo punto donde se hace el relevamiento de los equipos para conformar una base de datos de los equipos a mantener. Una tercera parte donde uno debería determinar la lista de materiales para cada equipo, puesto que es una de las causas que más influyen en las paradas de producción. Y por último, una vez cumplidos los 3 puntos anteriores, poder realizar un análisis de criticidad de los equipos. Una vez cumplidos estos 4 puntos, lo que yo voy a poder realizar y obtener son registros de eventos, de mantenimiento y operación, poder realizar análisis de confiabilidad de los equipos y de la planta y poder realizar algunos análisis de falla y desvíos. Básicamente, la estructura de la información que hay que completar es, en primer punto, los datos técnicos. Básicamente, lo que se ve acá es la función y las especificaciones técnicas de los equipos, es decir, los datos como función, datos nominales, descripción. En segundo, se realiza, como segundo punto, una estructura jerárquica de todos los procesos, es decir, cuál proceso es más relevante dentro de la planta que otro. Como tercer punto, lo que se completa es cuáles son los campos más importantes de los procesos. Y en un cuarto punto, lo que se completa es los datos más relevantes en cuanto a la relación de los equipos. Para definir un equipo, entonces la norma plantea que deberemos cumplir con todos estos requisitos para poder lograr la localización, que básicamente involucra un árbol de equipos y un tag, las características básicamente basados en la clase y la categoría. Dentro de la clase encontramos parámetros como los modos de falla, los materiales y la hoja de datos, y dentro de la categoría los datos más fáciles de obtener de chapa. Para lo que es la gestión de los materiales, básicamente todo parte a través de la necesidad de un usuario. El diagrama de flujo se divide en 2, básicamente si el stock está bajo control o no. Particularmente, una de mis actividades y de los objetivos que se me plantearon fue poder relevar todos los materiales que se encontraban y aquellos que no estuvieran bajo control de stock, catalogar y definir las estrategias de abastecimiento. Y por último punto, lo que se realiza es el análisis de criticidad. En este caso en particular es una tabla que usa la organización. Básicamente contempla 9 factores, donde básicamente le asigna un peso al factor y un impacto en función de algunos parámetros particulares de cada factor. Y básicamente hace la multiplicación de peso por impacto, y si ese valor da digamos, de peso por impacto, lo que define si el equipo es tipo A, tipo B o tipo C. Esto es fundamental a la hora de realizar mantenimiento para definir lo que son frecuencias y a qué equipos son más críticos y sobre cuáles tengo que prestar más atención. Respecto al sistema eléctrico de revestimiento Fortín de piedra, básicamente son 8 motogeneradores a gas, con las mismas características técnicas. En simultáneo solamente funcionan 3. Se cuenta con un banco de resistencias para absorber carga que permite el funcionamiento en cuanto al régimen el funcionamiento normal, en cuanto al régimen de los motores, básicamente a las revoluciones, a las RPM. Cada generador de esos genera con tensión de 400 volts en salida. Lo que se hace después con el transformador de servicio auxiliar 510, del A hasta el H, es elevar la tensión de 400 a 13,2.
Y básicamente lo que se ingresa ahí es a las salas eléctricas que tiene la empresa, la planta para su distribución, al TMT, al tablero de media tensión 511 y una de las salidas del tablero de media tensión 511 es el 521, que básicamente eso lo que lleva es a otra sala eléctrica, las cuales se encuentran dispuestas de manera lógica en función de los equipos, es decir, tienen distinta localización en función de la cercanía que tienen las cargas a la sala eléctrica, digamos. Y luego se pasa a los transformadores reductores, o de 13,2 a 400, para luego sí hacer la distribución en baja tensión a través de los centros de control de motores. Se puede observar que además se cuenta con 2 generadores de emergencia, marca Caterpillar, con alimentación diésel. Dentro de lo que fue el relevamiento de los equipos, en lo que es generación, se relevó los generadores, básicamente acá se ponen los datos más relevantes, son General Electric en sociedad con Genbacher. Particularmente la concesión de la operación de esos generadores los tiene una empresa contratista. Dentro de lo que es los parámetros por ahí más eléctricos, es de 1,8 MVA, 1800 kVA y de 400 volt. Y tienen asociados los tableros que se pueden apreciar ahí con sus características. Básicamente, todos los tableros cumplen una función. El tablero ST o control de panel o master control, como le dicen, es único para toda la usina y es el que comanda las acciones de los 8 generadores, definiendo prioridades de ingreso, la cantidad de motogeneradores en servicio, la reserva. Y después el resto de los tableros son individuales, o sea, por eso tienen la X, es cada uno por tablero, y todos cumplen distintas funciones. Los cuales tuvimos que relevar para determinar la cantidad de materiales que tenían en su composición para ver, determinar cuáles eran las necesidades en cuanto a repuestos. En lo que es media tensión, el tablero de media tensión 511 cuenta de 14 celdas Schneider. Básicamente las salidas más importantes que tienen son a los transformadores de servicios auxiliares que mostraba antes. Una salida al tablero de media tensión que está en sala eléctrica 2, que es el 521, y después a algunas bombas que son bombas de la planta de agua que por su gran potencia necesitan tener su transformador particular y su variador de frecuencia. Y por el otro lado el TMT 521 que tiene los 2 tableros asociados. En lo que es el sistema de baja tensión se relevaron muchísimos equipos. Me pareció ser interesante hacer foco en lo que es motores eléctricos, sobre los cuales tuve que presentar un relevamiento del tema. Y básicamente acá lo que se ve es que hay 250 motores, motores eléctricos en la planta. Hay 210 en la planta de tratamiento de gas número 1, que es la más grande que tiene la planta. Hay 12 motores en la planta de tratamiento de agua presente dentro de las instalaciones. Hay 13 plantas en la obra de toma o toma de río y hay 15 motores eléctricos en lo que es la planta de tratamiento de gas número 5, que es como un desprendimiento de la planta número 1. Básicamente acá lo que se me pidió relevar fue el tipo de lubricante, la cantidad de lubricante que llevaba y en qué frecuencia, el tipo de rodamientos, tanto del lado acople como del lado opuesto, y parámetros eléctricos como potencia, corrientes y otras cuestiones. Y el fabricante, por supuesto. Respecto a los planes de mantenimiento, básicamente para definir un plan de mantenimiento hay que basarse en 3 vértices de un triángulo. El primer punto es la estrategia, que básicamente lo que define es cada cuánto y cómo se va a generar el llamado de un plan de mantenimiento. La ubicación o objeto técnico, que es a quién le vamos a realizar el mantenimiento. Y la hoja de ruta, que es cómo, quién y en cuánto tiempo va a realizar las tareas. La conjunción del objeto técnico y la hoja de ruta genera una posición de mantenimiento y cuando le agrego o le asigno la estrategia estoy en la presencia de un plan de mantenimiento. Cada posición de mantenimiento va a generar una orden de trabajo. Básicamente, ¿cuál es el beneficio de generar un plan de mantenimiento de forma automática? Básicamente es un ahorro de gestionar de forma manual, y la posibilidad de obtener indicadores que permitan a la organización ir mejorando continuamente. En cuanto a mis actividades, básicamente yo empecé a trabajar en lo que es la creación de equipos a partir de marzo, porque enero, febrero y marzo básicamente estuve en lo que es relevamiento. A partir de abril se cargaron
todos los equipos con las características correspondientes. Se puede ver cómo ha sido el avance de carga de equipos durante mi gestión. Y en mayo de 2020 se generó una, que se puede ver que ha aumentado de vuelta, se generó una modificación a la planta con instalaciones nuevas que también fueron relevadas. Durante el tiempo que la creación de equipos mermó, se me asignó la tarea de modificar aquellos equipos que tenían faltantes o estaban mal cargados, mal generados desde el punto de vista de su clase, por ejemplo. Entonces, se puede apreciar en esta curva de creación versus modificación que cuando merma la creación de equipos, se me asignó y aumenta la tarea de modificación. Para la modificación de equipos me tuve que centrar no solamente en los equipos eléctricos, sino también en lo que son equipos de instrumentación y control o equipos mecánicos. Lo que fue necesario mucha capacitación hacia mí. Para ver lo de las hojas de ruta, básicamente son 25 hojas de ruta que se han creado desde enero de 2019 hasta mayo de 2020, que fue el periodo que tomé para hacer este PIP. Fueron todas creadas, digamos, basándome en lo que dice la hoja del fabricante, en las recomendaciones del fabricante. En la primera columna es el número de hoja de ruta, en la segunda es el texto breve, o sea, con ese texto se encuentra en el sistema. El centro de emplazamiento, que es fortín de piedra. La estrategia, hay dos tipos. La NQNA, neuquina, es una técnica basada en tiempo calendario, es decir, semestral, anual o mensual, o etcétera. Y la FPT-001 es un mantenimiento basado en horas de funcionamiento u horas de marcha. La utilización, que se puede ver, bueno, ahí en tareas es la cantidad de tareas que hay en cada hoja, la duración es la duración de cumplimiento de esa hoja de ruta. Eso también tuvimos que trabajar en conjunto con un proceso de gestión industrial para hacer un relevamiento de cuánto demoraban las cuadrillas en ejecutar cada tarea. La utilización es 4 que es mantenimiento, y el estatus es 4 que es liberado en general, es decir, las hojas de ruta fueron aprobadas por quien corresponde. Lo que es frecuencia, básicamente, en lo que es estrategia neuquina es 6M, 6 meses. Y por ahí lo que resulta más complejo es las horas de marcha, básicamente, que son 720 horas, 2.160, 4.320 y 10.800. Básicamente lo que se ve acá es que se busca, básicamente, que las frecuencias sean múltiplos. Y si se observa bien acá, las hojas, la estrategia, digamos, de horas de marcha está aplicada generalmente en lo que es generación y en lo que es motocompresión, es decir, ahí hay que alinear muchas actividades con la gente de mecánica, de instrumentación y control, puesto que se trabaja en conjunto cuando se hace un mantenimiento. Acá se puede observar cómo fue la creación de planes. En diciembre de 2018 había 23 planes eléctricos cargados y en mayo del 2020 hay 196, pegando el salto más importante en agosto, una vez que se cargaron todos los equipos y todos los objetos técnicos y ubicaciones técnicas mantenibles. Y acá lo que se ve es lo que yo comentaba antes, básicamente, que planes de mantenimiento no es sinónimo de órdenes de trabajo, porque cada posición que yo ponga en un plan me va a generar una orden. Entonces, por ejemplo, en lo que es la planta de tratamiento de gas número 1, que es la más grande y es lógico que tenga la mayor cantidad de planes, tiene mayor cantidad de equipos, hay 118 planes con 323 órdenes. Y así se va replicando en todas las instalaciones. Para lo que es la medición y control de mantenimiento, existen los indicadores de gestión, que son una expresión cuantitativa y objetiva del comportamiento y desempeño, digamos, del proceso, lo cual yo lo comparo con alguna referencia y veo si hay algún desvío para tomar las acciones que correspondan. No es necesario tener bajo gestión muchos indicadores, sino los más importantes, los claves, es los que engloben fácilmente todo. Ahí se pueden ver algunos tipos y algunos grupos para ver cuáles son los más importantes. Y este es un tablero de control obtenido de la empresa, es un tablero que se está desarrollando hasta el día de la fecha, se está agrandando. Básicamente en grupo es lo que veíamos en la diapositiva anterior. En el nivel lo que se muestra es si es el nivel de mayor uso, si es a nivel gerencial, si es jefatura o si es de ingeniería de mantenimiento o de supervisión. En lo que es el tipo de indicadores, si es de eficacia, si es de eficiencia. Y en lo que es dificultad es si es baja, media o alta.
Para los análisis de falla, que también es una de las tareas principales de ingeniería de mantenimiento, básicamente existen muchísimas técnicas. Acá se muestran las que más se aplican, que son, bueno, el principio de Pareto, el brainstorming o tormenta de ideas, la técnica de los 5 por qué, el diagrama de Ishikawa de causa-efecto, las 5W y un H, el método de los principios físicos, que ese es un poco más complicado, un análisis de causa-raíz y un árbol de fallas. Acá agregué los análisis de fallas en los que me tocó participar de este periodo. Para el análisis de fallas se arman comités donde cada sector proporciona un empleado que se hará cargo del tema. Particularmente me tocó participar en 2, en lo que va de mi práctica. Este es uno que fue una salida de servicio de un transformador. Básicamente lo que se muestra en la primera imagen es un sistema, un unifilar de lo que sería el sistema eléctrico, donde se observa básicamente en funcionamiento normal cómo el transformador 516 se encuentra en funcionamiento suministrando energía a la barra B del CCM 513 y por su parte el 515 lo hace con el interruptor de acople abierto. Básicamente acá lo que se pone son la carga más importante que tienen asociadas las barras, que en este caso es un calentador propio de la planta. Lo que se produce básicamente es la salida de servicio o apertura del transformador 516, dejando sin energía por un instante a la barra B. Como actúa el interruptor de acople, que es automático, cerrando y energizando la barra B, pero lo que vuelve a suceder es que ahora, por la misma falla, se produce la salida de servicio del transformador 515, del TRCA 515. Se vuelven a hacer varios recierres del interruptor y lo único que se genera es sacar de servicio todo el centro de control de motores 513 con todas las cargas vinculadas. Del informe se determinan, básicamente del informe realizado por nosotros, es que la falla era una resistencia de uno de los calentadores de la planta, la cual por algún defecto quedó vinculada a tierra, generando un desbalance de corriente en el transformador. Se concluye también del mismo informe y de los relevamientos que las protecciones no eran adecuadas, es decir, no hay la primera protección que con posibilidad de ver fugas a tierra está dentro del transformador. Y del informe provisto por el fabricante del calentador se observa que no hay un registro de fallas en la resistencia. Es decir, muy probablemente se debe analizar la influencia de la corrosión de esa resistencia por antecedentes observados en otros equipos. La otra falla en la cual participé es la falla en enfriadores de propano. Básicamente, de este punto, lo primero y lo más importante fue una vez que ya teníamos previsto y relevado los motores. Los datos más importantes de la chapa característica en este caso es los rodamientos y la lubricación, como así también el IP55. Básicamente lo que se obtiene es, se detecta una salida de servicio de uno de los motores del aeroenfriador de propano por elevado nivel de vibraciones. Entonces lo primero que hace, la primera medida que se toma es bajar la sensibilidad de la protección para ver dónde se encontraba la avería y se detecta que el ruido estaba en el motor, en uno de los motores del aeroenfriador, básicamente en el rodamiento, digamos. Entonces lo que se hace es se procede al desmontaje, se toma evidencias fotográficas donde se puede ver en estas 4 imágenes el estado del rodamiento y del motor, ni bien fue desmontado, se observa un pronunciado deterioro de la grasa, es decir, la cantidad, sobre todo por el color, se observa la presencia de agua dentro de las bancadas y sobre la masa del estator, y se observa muchísima corrosión en la pista interna del eje y en el rodamiento. Lo que se hace, como el aeroenfriador 004A2, que son las fotos que se ven a la derecha, también presentaba algunos niveles de elevada vibración, lo que se hace es, se desmonta y se comparan, donde se puede ver que los dos tenían el mismo síntoma, es decir, en los dos había muchísima presencia de humedad, con la diferencia de que en el aeroenfriador A2
la grasa era la que correspondía, era una Polyrex, se observa por el color. Y en el aeroenfriador C, que es el que presenta el análisis de falla, no se ve que fuera ese mismo lubricante. Finalizando este análisis de falla, se observa básicamente que no hay una falta de rutinas de lubricación, hay una falta de rutinas de mantenimiento predictivo sobre esos equipos, y en la inspección también se detecta que el lubricante que están proporcionando a los motores no es el que recomienda el fabricante. Y en los dos casos se observa presencia de humedad y de agua. Como acción correctiva inmediata se propuso reemplazar los rodamientos por otro tipo de rodamientos. Esos rodamientos que se ven en la placa característica son rodamientos a rodillo sin ningún tipo de blindaje. Lo que se propone es, como un paliativo y como corrección inmediata, es reemplazar los rodamientos por tipo sellado. Y como plan de acción, un rediseño de la ingeniería, porque básicamente la falla y la humedad proviene de una lluvia de agua que se agregó a la planta porque los aeroenfriadores se paraban por elevada temperatura. Cuando se generó y se creó toda la ingeniería de la lluvia de agua, nunca se pensó en el estado de los motores. El proceso integral, básicamente, una vez concluido todo del proceso integral del sistema de gestión, básicamente las órdenes de trabajo se generan por tres frentes: por un plan de mantenimiento, por una emergencia que libera una orden de trabajo directa, o por un aviso de trabajo, es decir, algún correctivo que salga. Una vez que la orden de trabajo se genera, se programa, se determina cuáles son los recursos necesarios, y para la programación se debe tener en cuenta el plan de producción, es decir, mantenimiento debe consensuar con producción en qué momento es posible parar el equipo. Una vez que se ejecuta, se hace el cierre técnico y económico, obteniendo los reportes, indicadores y poder desarrollar un historial. Donde se mide también, se puede realizar un análisis de efectividad que realimente el proceso en cuanto a mejorar los planes. Por último, las conclusiones básicamente las basé en un ciclo de Deming o planificar, hacer, verificar, actuar, donde básicamente mi idea era determinar que en su momento, allá por enero de 2019, la organización se encontraba en lo que es mantenimiento dentro del cuadro amarillo de planificar. Se había definido la política y los objetivos, se había planificado parcialmente, no se habían estimado tiempos de ejecución, no se había programado y no se había realizado los análisis de criticidad correspondientes. Hoy por hoy ya estamos en lo que es ejecución de los planes y reparaciones y correctivos. En algunos equipos ya estamos en la verificación de efectividad de las medidas, es decir, realizando evaluaciones, obteniendo indicadores de performance, y en otros ya estamos realimentando el sistema, es decir, optimizando los planes de mantenimiento. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Básicamente la idea era que quedara un marco teórico básicamente para que cualquier empresa pudiera y se vea cómo se implementa el mantenimiento dentro de una organización, contando un poco las actividades que se me fueron asignadas por la organización. Bueno, ahí estoy poniendo la cámara, así me ven. Bueno. Vamos a esperar a ver si vienen los otros. Yo, en principio, lo que te puedo decir es que me pareció correcta la presentación, me pareció también bien el trabajo. Y más que hacerte preguntas, por ahí hay algunas observaciones, pero que están relacionadas con la estructura de la carrera nuestra. Porque esta ya es como la quinta presentación de proyecto integrador profesional, no sé si no más, que trata el tema de la implementación de mantenimientos de distintos tipos, algunos más eléctricos, algunos más mecánicos, algunos en otras áreas, en otros sectores también industrial. Y me parece que por ahí podríamos replantear un poquito el tema de reforzar en la carrera, que no tenemos nosotros una asignatura optativa, por ejemplo, de mantenimiento. Sí hay una asignatura optativa de mantenimiento, pero que está muy orientada a la parte mecánica. Sí.
que yo creo que por ahí, conversando con la gente, se podría de alguna manera incluir alguna parte. Yo no sé si sería útil, por eso te pregunto como una observación, si a vos te parece que sería útil de alguna manera incorporar estos conocimientos al plan de estudio, aunque sea con una materia complementaria o con partes, porque se ven los temas, pero sueltos en las asignaturas, me parece. Correcto. Entonces, no sé, dame una opinión con respecto a eso. Sí, yo particularmente y en lo personal creo que es necesario tener aunque sea una materia optativa que toque los temas de mantenimiento, fundamentalmente porque como con las incumbencias de nuestra carrera necesitamos, hay mucha salida laboral en cuanto a mantenimiento y se requiere muchísimo personal de mantenimiento eléctrico. Y desde el punto de vista académico, digamos, es lo que vos comentabas, se tocan los temas, pero muy por separado, muy en distintos temas. Entonces, por ahí, uno de los frentes laborales más grandes que tiene el ingeniero eléctrico es mantenimiento eléctrico. Así que considero que sí, estaría acertado y estaría muy bueno que la universidad abriera una optativa de mantenimiento. No tengo duda que va a tener mucha concurrencia. Bueno, entonces yo no tendría más preguntas. Lo que podremos ver si alguno de los otros jurados tienen. Emiliano. Sí, Marcelo. Sí. Emiliano, muy bien la presentación. Yo lo que vi en la corrección del trabajo, que el marco teórico lo vi un poco extenso, pero ahora que veo y por lo que pusiste, creo que tu trabajo fue justamente hacer un marco teórico, ¿no?, del mantenimiento. Claro. Una de las consultas que me surgen, ¿cuáles fueron los aportes que vos más destacás que diste dentro del grupo de trabajo, dentro de ese grupo de revisión del paquete de mantenimiento? Bueno, fundamentalmente en lo que es específicamente la revisión, se tuvo que prácticamente rediseñar, no sé, o sea, no lo comenté, pero en el organigrama se ve, ingeniería de mantenimiento no tenía un ingeniero o un personal exclusivamente eléctrico. Las partes eléctricas las estaba llevando el encargado, el ingeniero de instrumentación y control, con sus limitaciones, digamos. Entonces, básicamente, la idea de que yo me sumara a la organización y lo que yo podía aportar era poder, en cuanto, por ejemplo, a la revisión de planes, las hojas de ruta que estaban creadas con las actividades sobre cada equipo en particular, tuve que tomarme el trabajo de determinar cuáles estaban bien, cuáles no eran relevantes y cuáles sí faltaban, y definir básicamente cada cuánta la frecuencia. Entonces considero Bien. que ese fue mi aporte fundamental en lo que es revisión de planificación de planes. Perfecto. Emiliano, y otra cosita, ¿a vos te parece que hoy contás con todos los elementos necesarios como para realizar el mantenimiento o la estrategia que hoy la organización te plantea? La organización, particularmente mantenimiento, está adaptándose permanentemente a cambios, fundamentalmente por una cuestión presupuestaria, pero sí me siento con muchísima libertad y muchísima importancia. Se me consulta muchísimo en algunas cuestiones, en algunos temas, me siento importante, y sí considero que la empresa te da ese espacio para poder crear y para poder tratar de ir siempre un paso más adelante en lo que es implementación de mantenimiento, que esto mejora todos los días. Así que sí, considero que tengo el espacio como para poder implementar y ayudar, dar una mano desde mi punto de vista sobre mantenimiento. Perfecto, gracias Emiliano. Yo por nada. mí no tengo más consultas. Bueno, me toca a mí entonces. No, en principio me parece, la presentación me pareció muy buena, sólida, bastante bien resuelto sería el tema de la síntesis y poder presentar en las diapositivas lo que por ahí había expresado en el trabajo. En ese sentido yo tengo un par de sugerencias, más que nada, que serían por ahí interesantes o hubiese sido interesante agregar. Sería, por ejemplo, yo igual... digo, se me cortó bastante, así que capaz que algo de lo que digo lo dijiste en alguna de las interrupciones que tuve. Sí. Pero bueno, yo
Algo que hubiese servido al principio es por ahí elaborar un proceso sería un diagrama del proceso general, sería de la organización. Perdón, dame un segundo. Hay alguien que no le gustó ahí, ¿eh? Sí tuvo problemas, ¿viste? O sea, a mí se me cortó también un par de veces. Ahí volví. Tenía la chiquitita acá al lado. No, te decía que yo hubiese agregado al principio por ahí un diagrama más general del proceso de la organización y qué rol juega por ahí el sector eléctrico en eso. Yo creo que por ahí cuando hiciste un poquito la descripción del sistema eléctrico y eso, algo se deslizó, pero por ahí viste que vos ahí nombrás unos tipos de bombas. Uno se imagina más o menos de qué se trata, qué tipo de cargas, pero por ahí hubiese sido bueno un diagrama más general del proceso y a partir de ahí valorar qué peso tiene, sería lo del sector eléctrico, claro, o la parte eléctrica en todo el proceso de la organización, sería. Sí, sí. No. Termina, Juan, no hay problema. Después, en cuanto a, eso lo nombraste recién con lo que te preguntó Marcelo, que era algo que me había quedado a mí también del trabajo, en el sentido de qué tan desarrollado estaba, era una pregunta, qué tan desarrollado estaba el sector eléctrico, donde vos hablas que cuando vos entraste no había ningún especialista eléctrico, y en el análisis FODA que por ahí hiciste al principio, quizás hubiese convenido, hubiese servido agregar, por ejemplo, como oportunidad, sería, yo lo hubiese puesto así, no sé, Sí. puede analizar. Puede estar en oportunidad, puede estar en debilidad, depende cómo lo pongas, pero como oportunidad sería la posibilidad tuya en particular de poder desarrollar ese aspecto que por ahí no estaba tan explotado. ¿Sí? Y después sí, yo creo que en cuanto a la presentación, fuiste más a lo concreto de lo que hiciste, sería que por ahí, yo soy de la idea que por ahí en el trabajo te extendiste mucho en una situación más general, sería sería de un marco teórico, si se quiere, de cómo es los principios que se deben tener en cuenta para el mantenimiento, que de hecho para los que no somos del rubro, no estamos abocados a eso, para mí fue muy interesante, pero por ahí la modalidad exigía un poquito más, sería un desarrollo más concreto de lo que vos hacías. Creo que con la presentación eso quedó bastante más claro, ¿sí? Así que eso para mí es buenísimo porque fue una mejora en torno a lo que estaba en el trabajo. ¿Sí? Así que claro, por mi cuenta, por mi parte, eso, como sugerencia. Y después una pregunta suelta nada más, sí, que me quedó de que dijiste, si me la puedes responder bien, si no, no hay problema. Sí, no. En cuanto a lo de las resistencias que dijiste, entiendo que regulan frecuencia con carga constante, sería lo que sirven para mantener la frecuencia constante. Claro, el problema más grande es que básicamente los motores esos tienen que funcionar a determinadas cantidades de vueltas, a determinadas RPM, y por el consumo de la planta, si yo abasteciera simplemente digamos, tuviera que, con 2 generadores no me alcanza y con 3 me excedo. Entonces, lo que se hace básicamente es poner una mayor cantidad de carga, digamos, o sea, derivar una parte al banco resistivo para poder mantener el régimen del motor y poder abastecer a la planta. Básicamente hay 8 generadores porque en principio la idea de la organización era poder abastecer todo el yacimiento desde la planta de tratamiento hasta todos los pozos desde esa generación en isla. Bien. Y en una de las fallas que describís que participaste del análisis de falla, es esas resistencias. ¿Sí? No, esa resistencia, ese banco que yo te digo que está en generación, es pura y exclusivamente para eso. Está simplemente para absorber carga. El otro es una resistencia de un calentador que básicamente calienta justamente por el efecto de Joule de la resistencia, que una resistencia se había puesto a tierra y no teníamos ninguna protección aguas arriba que detectara esa falla, entonces fue hasta el transformador, digamos. Bien. Ahí me quedó más claro. Bueno, no sé qué podés tranquilamente decir que respecto a la devolución, si estás de acuerdo, si no, Sí, bueno. Bueno, gracias, Juan.
Bueno, fundamentalmente estoy de acuerdo con la devolución respecto al desarrollo del trabajo y por ahí haber hecho demasiado extenso lo que es la parte teórica. Consideramos en conjunto con mi tutor, digamos, en su momento, que estaría bueno también dejar más al margen y describir las actividades mías en un anexo que se prestara justamente para este tipo de consultas. Dejar también sentado un material que sirviera para no simplemente la organización en particular, es decir, no entrar en datos específicos de la organización, sino poder abarcar a una implementación de estrategias para todos, para todas las empresas, es decir, cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta y cómo es la metodología para poder gestionar un mantenimiento a través de un sistema. Pero sí entiendo que, bueno, que por ahí, al haber sido un productivo, debería haber hecho por ahí un poco más énfasis en mis tareas, digamos. Entiendo. Lo describiste mejor que yo, sería a eso me refería. Bueno. No sé si quiere que pasemos a deliberar para... ¿Llamamos por teléfono o cómo hacemos, Toto? Ahí mando un link, anda tu mail y nos vamos a juntar en una sala ahora paralela. Vamos a poner el mute en los micrófonos para que en la discusión es que si le vamos a poner un 4 le vamos a poner un 5, no. Bueno, muteamos. Sí, bueno. Y ahí juntan. Tal cual, apoyen sus cámaras, micrófonos y etcétera. Y mientras me quedo acá con Emi y con sus tutores, así charlamos un poquito. Leo los mensajes de la gente que va apoyando en Twitch, estamos en vivo. Arranco, Emi. Bueno, dale. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, Diego. Sí. Perfecto, bueno, acá hay un pulgón 18, dice, dale gorda. Qué hermoso que te ves con esa camisa. Bueno, muy tierno. Los amigos de siempre, sí. Sí, siempre aparecen de esos. Sí. Dice Diego Agón, dice, excelente presentación. Gracias. Bueno, se escuchó bárbaro, dice, se cortó y fue sólida y segura. Otra vez pulgón, este está en todos lados, parece. Sí. Javier Santibáñez dice, me parece excelente idea de generar una serie de mantenimiento, sería interesante implementarlo. Y Sofía Tamirano dice, felicitaciones, Emi. Además de las 22 personas que están en vivo conectadas, escuchando y viendo todo esto. Muy bien, Cuervo, te dice el Autis. Bueno, también sabe que eras Cuervo, pobrecito. Sí, mis condolencias. Dice, bueno, acá dice Chica de Oro 77, dice grande Emi, la fila Morandi Salazar apoyando, siempre presente, parece que hay muchas gracias acá que están contando. Como te decía, 22 personas conectadas viendo, así que hay algunas que escriben, otras que no, claramente eso tiene que hacer un usuario y toda la historia, pero seguramente están ahí apoyando. De mi parte, bueno, felicitaciones, la verdad que laburazo, me imagino lo que es relevar tanta cantidad de equipos, digamos, y meter todo en papel, siempre es un desafío. Más, bueno, con todas las cosas que están en producción, ¿no? Siempre es un tema ese de que no puedas tocar mucho el equipo, etcétera, ¿no? Me llamó un poquito la atención, debo de decirlo, la decisión de enfriar con lluvia de agua a ¿cómo se llama? Los aeroenfriados. A los motores, digamos, con IP55, entonces para que destrocen la bancada es buenísimo. Sí. No sé. Es impresionante buenísimo. La cantidad de decisiones y, bueno, particularmente es uno de mis primeros trabajos y uno de mis primeros encuentros con una planta de semejante envergadura y se encuentran muchísimos de este estilo de cosas donde se piensa desde un punto de vista ingenieril a medias y se dejan librados al azar ese tipo de detalles que, bueno, provocan que cada 2 o 3 meses estemos bajando motores eléctricos de los aeroenfriadores para reemplazarlos. Los rodamientos, sobre todo. Claro, sí, me imagino que lo que peor sufre ahí son rodamientos y no solamente con el agua. Me imagino que por el sitio donde mencionaste, la arena y polvo, etcétera, debe ser un horror. Sí.
el tema de la elaboración, ¿no? Justamente de los rodamientos, ¿no? Sí, es tremendo. El último motor, particularmente el último motor que bajamos, tenía agua hasta en la caja de Bornes, así que un lindo desafío, digamos. ¿Cómo hacen para andar esas cosas? La verdad que a veces es milagroso, ¿no? Sí. Bueno, insisto, felicitaciones. Yo de mi materia soy el electrónico. No entendí, entendí, digamos, no soy especialista claramente. Si bien mi rubro de trabajo es eléctrico, entendí bastante de todo. Me llamó también un poquito la atención de la cantidad de transformadores de 413,2 que tenés ahí para la transmisión en media, digamos, para la distribución dentro del yacimiento. Sí. Muy, muy interesante. Hay que poner tantos transformadores en paralelo para un solo tablero que se banque todo eso, de unas hermosas barras adentro de conductores, Sí. ¿no? Así que, Sí. no Sí, sé el si mantenimiento has de visto eso lo a las hace. barras esas de 13,2 torcerse, digamos, por corriente, ¿no? Eso, me imagino que es más o menos. Esos mantenimientos, bueno, la mayoría de mantenimientos lo hace una cuadrilla de una contratista, pero bueno, eso particularmente esos mantenimientos que son más de mayor magnitud, por ejemplo, lo que son chequeo de torque de barras y eso de los tableros de media tensión, los realiza exclusivamente el fabricante, o sea, Schneider, que viene cuando se hace el paro de planta anual. Todos los años se hace un paro de planta y vienen a chequear esas cosas, pero realmente es increíble poder estar ahí y ver cómo los tipos trabajan sobre esos equipos. Es asombroso. Emi, acá Javier Santibanes te hace una consulta que estamos. Te Sí. dice, ¿cuál es la experiencia en cuanto a los repuestos necesarios para los mantenimientos? Me refiero a stocks, tiempos de reposición, codificación, etcétera. En lo que respecta, digamos, a stocks, eso, bueno, se va gestionando mucho en función de la necesidad de cada equipo en particular. O sea, hay algunos mantenimientos que salen con lista de materiales, lo que son, por ejemplo, filtros o lubricantes, reemplazo de rodamientos y ese estilo de cosas, sale con la lista de materiales. Hay otros en los que se plantea un punto de reposición en función, digamos, de tener uno de cada de los equipos, como para tener de backup y en caso de rotura, digamos, de algún equipo. Y en cuanto a la codificación, bueno, yo particularmente me encontré con muchísimo faltante de materiales, sobre todo en lo que son los centros de control de motores que tienen muchos cubículos con distintas cargas, entonces había mucho termomagnéticas, protecciones, cosas que pueden ser, digamos, un causal de salida de servicio de algún equipo que no estaban relevados y no se contaba con stock. Entonces, en esos puntos se trató y se consensuó con la gente de mantenimiento operativo cuál era el MRP que había que tener en cuenta, particularmente, por ejemplo, para ese equipo. Claro. Sí, te empezás a meter y si vas al detalle, chao. Sí, es gigante. Se convierte en un tema y bueno, y me imagino que en tu posición delegás también mucho trabajo, porque si no, sería una locura. O estar en tanto detalle, ¿no? Lo que sí te pregunto yo, porque me pasó también, ¿cómo creciste, digamos, personalmente con el tema de los tratos, digamos, con la contratista y con tus compañeros, ¿no? Porque eso, si bien vos te puedes pelear en la facultad, puedes pelear la nota con los profesores, qué sé yo, nunca es lo mismo que pelearte con el contratista que no te hace caso cuando vos le decís que tenés que hacer algo. No sé, ¿cómo fue tu experiencia con eso? Con tus compañeros también, digamos. Bueno, desde el punto de vista personal, tuve la fortuna de que ingeniería de mantenimiento se había formado al momento que yo entré, hace 8 meses nada más. Entonces, como que estaba todo bastante nuevo, como mucho por hacer. Me tocó encontrarme con un grupo humano realmente increíble que me dio una mano en todo, me apoyó en todo. Realmente es excelente el grupo humano que tiene ingeniería de mantenimiento. Eso desde el punto de vista personal, también me ayudaron en lo que es profesional, ¿no? Porque, bueno, era la primera vez que yo salía a poner, digamos, a trabajar en una empresa así,
Entonces me ayudaron muchísimo con esos temas y también, por supuesto, en la parte técnica, gente de muchísima experiencia. Y respecto a lo académico, realmente tuve que englobar y tratar de estudiar y seguir investigando cosas, más por el tema bueno, que conversaba con el jurado, de que por ahí mantenimiento no se le da mucha relevancia. Entonces tuve que empezar a capacitarme por la mía, por mi propio interés, digamos. Y bueno, y respecto a lo último que me comentaste, que me preguntabas, que era el trato con la contratista, la verdad es que tuvimos en el medio de este proceso un cambio de contratista, y la verdad es que se ha notado una mejora en lo que es el mantenimiento de los equipos, pero bueno, siempre está ese tire y afloje entre la operadora y la contratista por un montón de cuestiones, digamos, desde el personal, desde el recurso humano que provee la contratista, de los recursos. Es muy difícil realmente, pero bueno, por suerte los chicos que trabajan en las cuadrillas, particularmente eléctricas, hay dos, en Fortín de Piedra, son chicos súper agradables, súper receptivos y no tienen ningún problema, digamos. Es llevadero el trato, digamos. Bueno, menos mal. Te voy a decir que sos afortunado, digamos, porque no... seamos realistas, no es un ambiente sencillo, digamos, ¿no? No, para nada. He visto todo. Claro. De gente así muy piola que se juntan a comer asado y son, la verdad, que hermosas personas, y gente que preferible perderlas. pero bueno, la verdad que en serio, buenísimo que hayas caído, digamos, en un lugar y en un grupo así, y la verdad que, bueno, más que contento, ¿no? Y bueno, yo creo que la última pregunta que te puedo llegar a hacer es, ¿qué de toda la facultad, digamos, te sirvió más para desarrollarte, digamos? Porque, como bien vos decís, es una empresa que hace 8 meses arrancaste, digamos, y que está todo mucho por hacer. Por ende, es un desafío, un proyecto casi desde cero, que vos también tenés mucha participación, como bien decís, es importante dentro de la empresa. Así que me imagino, bueno, que la pregunta más clara o evidente es decir, bueno, ¿qué de toda esa herramienta te llevas de la facultad, no? Bueno, fundamentalmente yo soy un agradecido a la universidad y a la facultad, y bueno, también un agradecido a los docentes y que me han acompañado durante estos años, que luchan y trabajan tanto por la defensa de la educación pública. La verdad es que siento que la universidad me ha brindado todas las herramientas. Siento bueno, que me ha brindado y me ha sacado, digamos, a la calle con un punto de partida muy, muy aceptable. Tiene muchísimo prestigio la universidad a nivel nacional. Te lo digo porque particularmente en la empresa no hay mucha gente recibida en la UNCO, y la verdad es que tiene muchísima, muchísima reputación. Y bueno, me llevo fundamentalmente todas las enseñanzas de todos mis docentes, que han ido formándome profesional y éticamente también durante tantos años, ¿no? Vos sabés que mientras vos hablabas me acordaba de algo, ¿no? Que si bien hay muchas de estas cosas que la vas aprendiendo, ¿no? Ahí en el vamos, ¿no? En el vamos. Pero una de las cosas que por ahí, no sé si te pasó, que durante la facultad, digamos, desarrollás un criterio, ¿no? Y ese criterio de ingeniero, digamos, es el que te da la pauta para que justamente te sientas importante y te pregunten, digamos, porque vos decís, listo, tengo un buen criterio, por ende puedo actuar, digamos, puedo accionar. Y creo que, bueno, ese criterio también lo da la formación, digamos, que tenemos, y, bueno, nuestros profesores también. Así que... Tal cual. Sí, siento que bueno. te brindan todas las herramientas para que vos puedas defenderte el día de mañana y hacer camino, digamos. Así que agradecido a la UNCO y fundamentalmente a los docentes, ¿no?, que me han acompañado tantos años. Claro que sí. Bueno, mis felicitaciones de nuevo, casi colega, ya diría colega. Gracias, Diego. Lástima que no podemos
disfrutar de las palabras de Rubén, digamos. No sé si Andrei por ahí tiene el micrófono habilitado, quiere decir unas palabras o no. No sé si está o no está. No sé, me comentó hace un ratito que estaba con algunas dificultades. No sé si... Ahí está. Estoy, señores, estoy Por favor, entonces escuchando, será un placer escucharlo. gracias, estuve escuchando toda la presentación, así que logré, el tema es que la computadora mía está sujeta a varios permisos porque es la computadora de la compañía, ¿no? Por eso cuesta a veces ingresar en los lugares que son un poco ajenos, digamos, a lo que tenemos nosotros dentro del entorno, dentro de esa computadora, ¿no? Bien, no sé, no tengo muchas palabras para decir, simplemente cuando surgió la posibilidad de tener un pasante, nos costó un poco, ¿no? Pero después, cuando vi varios currículum, me tocó a mí, digamos, elegirlo, justamente nos faltaba el tema eléctrico, ¿no? Porque este sector se formó a posteriori, digamos, a mantenimiento operativo, que en realidad nosotros tenemos dos ramas grandes, ¿no? Ellos son ejecutores y nosotros somos, no sé, podemos llamarnos desarrolladores, ¿no? Y los que resuelven los problemas, digamos, quizás al nivel un poco más alto y no diariamente, ¿no? Y realmente, hasta el día de hoy, estamos pensando que Emiliano realmente nos brindó excelente apoyo, todo lo que necesitamos nosotros. Yo entiendo perfectamente algunas preguntas que surgieron, que él por ahí incluyó algunos otros equipos. Lo que pasa es que al principio nosotros tiramos a él todos los problemas eléctricos para que él ayude de parte nuestra, digamos, a mantenimiento operativo, la parte eléctrica, y él realmente cumplió perfectamente con eso. Y después empezamos a tirar más cosas para que se desarrolle un poco, por ejemplo, los equipos rotantes y otras cosas, porque nosotros, lamentablemente, nos tocó la época cuando tuvimos que luchar con Facilities barra Techin, que estaban construyendo todo esto, y nosotros cuando interveníamos, por ejemplo, estaban hablando de aplicación de los chorros de agua, ¿no? Y hay muchas cosas que fue diseñado sin consultarnos, y cuando nosotros caminamos ahí haciendo un recorrido, viendo todo esto, empezamos a preguntar qué están haciendo. Bueno, bueno, y a partir de ahí empieza el baile porque nos agarramos de la cabeza porque nadie te consulta. Es decir, los que se construyen, lo que se construyen, digamos, van y construyen, no te preguntan. Y los que mantienen, trabajan aparte, ¿no? Entonces es como que a veces, más allá de que es una empresa de nivel bastante alto, no cruzan esas quintas, ¿no? Es como son quintas, y a veces es difícil luchar contra esto. Bueno, por eso, digamos, tenemos esos problemas que primero uno diseña, el otro viene y construye y te entrega, y vos mirás todo esto y te sentás y pensás, ¿y qué hago? Bueno, justamente a Emiliano le tocó esos temas, digamos, que fueron bastante complicados. Sí. Resumiendo, Emiliano es un muchacho muy ordenado, siempre fue muy ordenado desde el principio hasta el último momento, muy respetuoso, y la verdad que se adaptó fácilmente a nuestro estilo muy dinámico, porque realmente nuestro trabajo es muy dinámico, porque todos los días tenemos cambios constantes de diferentes tipos, diferentes situaciones, diferentes problemas, diferentes fallas. Entonces, él nos ayudó bastante y justamente cumplió, en parte, por supuesto, porque lo tuvimos de pasante nomás, y hasta el día de hoy, más allá de todos los problemas que tuvimos durante esa pandemia, con personal y todo, estamos luchando, digamos, para ver y lograr a ver si podemos tenerlo en algún momento, digamos, dentro del staff nuestro, ¿no? Esto Claro, es muy más o bien. menos en general. Buena noticia para Pienso. Emilia, entonces.
Ojalá que se cumpla eso. Sí. Andrei, disculpe, pero creo que está el jurado presente ya listo para escupir la nota esa, tan ansiada, así que no vamos a hacerlo esperar más a Emiliano. Y bueno, Carlos, ¿te lo dejo a usted o no sé Dale, qué dale. tiene que... Sí, no, estaba escuchando Bueno, esto, perfecto. interesante también el intercambio y justamente que participe gente, a nosotros nos gusta, desde la universidad, así que agradecemos al tutor de la empresa que esté presente, que haya apoyado el trabajo y esperamos mantener el contacto después, de alguna forma, con este tipo de instituciones, este tipo de empresas. Para nosotros siempre es útil, siempre es interesante y muy enriquecedor, así que ya estamos agradecidos. Y bueno, el trabajo lo consideramos bueno. También vi que estaba Rubén Pérez, parece que más o menos solucionó el tema, así que esperemos que esté todo ok. No sé si está justamente, a ver, sí, estamos todos, ¿no? Emiliano anda por ahí, yo no lo veo, Emiliano. Sí, acá estoy. Bien. Sí, están- Bueno, entonces, en definitiva, nos pareció bien la presentación, nos gustó más en realidad que el trabajo por la orientación es una forma de P&P diferente, nueva para todos. Sé que por ahí es difícil adaptarse un poquito. Así que bueno, en la discusión esta de que si era un 4, si era un 5, si era un 4 o era un 5, al final terminamos sumando las notas y consideramos que es un 9 la nota que digamos, mejor representa lo que nosotros pensamos. Así que felicitaciones, y yo después me encargo de hacer el acta y te la voy a pasar por mail para que vos la tengas y la mando a alumnos. Bueno. Felicitaciones, Emiliano. Felicitaciones, colega. Felicitaciones, Emiliano. creo que merece un muy merecido aplauso virtual, ¿no? ¿Qué les parece? No sé si se escucha. Felicitaciones, colega. Hay que poner acá. Muy bien. Vamos que no se escucha así. Felicitaciones, colega. Bueno, Muy bien. agradecerles a todos, agradecerle al jurado por haber participado, por haberme dado la devolución y por haber también trabajado para que se pueda resolver antes de fin de año, que era lo que más me motivaba y más me preocupaba a mí. Agradezco sobremanera a mis dos directores, a Rubén Pérez, que siempre lo tuve, fue la mano derecha y siempre estuvo dispuesto y siempre estuvo a la brevedad cuando yo necesité algo, brindándome todo su apoyo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, resignando a veces hasta ciertas cosas para conversar y charlar conmigo. Y le agradezco también fundamentalmente y muy especialmente a mi supervisor o a mi jefe, que es Andrei, que bueno, que fue quien gestionó todo a nivel recursos para que yo pudiera presentar información de la empresa con todos los estándares y con todo lo blindado que es estas cosas. Él fue quien se encargó y se puso al hombro todo el proyecto de integrador profesional desde ese punto, y también fue quien me asesoró mucho para el desarrollo, para el desarrollo fundamentalmente y la recolección de evidencia y orientarme para ver para qué lado me convenía desarrollar el PIB. Así que mi profundo agradecimiento a ellos y bueno, al jurado por haberme dado una mano para que salga rápido, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Felicitaciones, Emiliano. Emi, felicitaciones de nuevo, merecida cerveza y festejos posteriores. Así que, sin más, estimados, yo me despido. Tenemos otra defensa. Así que, bueno, felicitaciones de nuevo, colega. Y a festejar, querido. Más que Bueno, merecido. Muchísimas gracias, Diego. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, Gracias. nos vemos. Un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.